Misión Bethesda, 21 días de ayuno y oración. Nos preparamos para una gran bendición. 21 días de ayuno y oración. Mes a mes caminamos sobre propósitos que nos han traído a una gran restitución. Y es por eso que finalizamos este año en 21 días de ayuno y oración. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre, disponemos nuestro corazón para entrar en un tiempo de ayuno y oración. Una invitación del Centro Misionero Bethesda. Y el tema de hoy es desenmascarando y destruyendo todo vicio. Desenmascarando y destruyendo todo vicio. Daniel capítulo 6, versículo 1 al 4 viene a ser como nuestro texto base y de allí vamos a desarrollar la enseñanza. ¿Ya tienen a Daniel? Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. O sea, el texto está diciendo que en el reino de Darío, allí en Babilonia, se estableció que hubiesen 120 sátrapas, 120 gobernadores, y se le ocurrió a este emperador, a este gobernador, colocar sobre ellos a los judíos, 3 jóvenes. Entre ellos estaba Daniel, y Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Quiere decir que Daniel gobernaba, estaba en autoridad sobre esos 120 sátrapas. Versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior. Bueno, aquí cuando la Biblia habla del espíritu superior, no es un espíritu extraño o raro que usted se ponga a orar por allí, Señor, dame un espíritu superior. Se está haciendo énfasis al espíritu de Dios, ¿cierto? Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pensó, no dice que lo colocó, pero pensó en colocarlo en todo el reino. Entonces vino la envidia, y los gobernadores y los sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, diga conmigo, fiel, y ningún vicio y ni ninguna falta fue en él hallado. O sea, ¿qué hicieron los sátrapas? Dijeron, a este nos toca hacerle la vuelta, a este nos toca destituirlo, a este nos toca hacerle una persecución, a ver qué pecado, qué falta, qué error dentro de su posición como autoridad o como gobernante tiene, de tal manera que lo podamos destituir, que podamos ir al rey, le digamos al rey con argumentos, con pruebas, y decirle, este muchacho tiene una inhabilidad para gobernar porque está cometiendo tal pecado. Y cuando yo fui al original del hebreo, la palabra vicio significa corrupción en ese contexto. Quiere decir que buscaron en Daniel a ver qué aspecto corrupto tenía y le hicieron un seguimiento pertinente. Quizás contrataron, por decirlo en la actualidad, es como si hubieran contratado esos investigadores privados, esas personas que son, digámoslo, espías, y que tienen todo ese carácter de investigación, pero lo investigaron de cabeza a pies, de cabo a rabo. ¿Y qué encontraron? Era un hombre íntegro, era una persona sin vicios, no tenía algún vicio. Ese es el contexto de lo que puedo hablar de este muchacho, entendiendo que Daniel era un jovencito,
Era un jovencito. Voy a tratar de hablar un poco de historia, después voy a la aplicación espiritual y práctica de la Biblia. Era un jovencito que aún a sus 12 años aproximados, cuando fue capturado, cuando fue raptado y llevado a Babilonia desde la cultura judía, sin padres, sin papá y mamá para que lo guiara a sus 12 años, a mí me impacta, y es que la columna vertebral del éxito de Daniel, pues fueron varios aspectos, varios pilares, entre aquello que dice: y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Habían cualquier cantidad de posibilidades para que Daniel se contaminara. Sin embargo, Daniel propuso, y allí estuvo el éxito de Daniel, porque propuso no contaminarse con todos los aspectos culturales y pecaminosos que existían en esa cultura. Y dice la palabra que Dios le dio, dice que prefirió comer legumbres, y Dios puso en gracia a Daniel sobre el jefe de los eunucos, y pasado el tiempo Daniel tenía su rostro brillante, resplandecía como la luz, y dice la palabra que Dios le dio 10 veces más sabiduría que a los entendidos de la época, porque este muchacho temía al Señor. Pero nuestro tema es desenmascarando todo vicio. En nosotros, bueno, ya pasando de la historia de Daniel, pudiéramos aplicarnos a nosotros. Qué lindo que nosotros como cristianos no tengamos vicios. Bueno, gracias a Dios por ese único amén que escuché por allí. Qué bueno que usted y yo no tengamos vicios. Usted dirá: pastor, yo dejé el vicio cuando me convertí al Señor. Lo felicito. Y ahora vamos a mirar que no solamente meter marihuana, que no solamente consumir alcohol, que no solamente tener otro tipo de pecado, como por ejemplo jugar en casinos. No solamente la Biblia denomina eso como un vicio, sino que más adelante podremos mirar que hay otros pecados que no son parecidos a los que enuncié, pero que son vicios, los cuales tenemos que romper de nuestras vidas. Vamos entonces, como primera medida, a mirar el significado de la palabra vicio. Dice: y no se halló vicio en él. Número uno, ¿qué es un vicio? Según la definición del diccionario de la Real Academia, dice que es un hábito de hacer mal algo, o de hacer algo perjudicial a lo que se considera reprochable desde el punto de vista moral. Voy a decirlo porque quizás usted está escribiendo, y vicio significa hábito de hacer mal algo o de hacer algo perjudicial. Eso es un vicio, hacer mal algo o de hacer algo perjudicial que se considera reprochable, que es reprochable desde el punto de vista moral. Ese es un vicio, es un hábito. Es algo que constantemente, ¿qué es un hábito? Es algo que constantemente se está repitiendo. ¿Cómo se forma un vicio? Generalmente los vicios implican una transgresión de las normas sociales, y en muchas ocasiones se asocian con aspectos delictivos y peligrosos, ¿no? Por ejemplo, una persona tiene lo que está diciendo la definición de cómo se forma un vicio. Le voy a explicar. Esto va asociado con algo delincuencial. Está hablando en el aspecto natural. Ya voy a explicarlo en lo espiritual, la vida cristiana, ¿no? Dice que generalmente los vicios implican una transgresión a las normas sociales, ¿sí? Y en muchas ocasiones se asocian con lo delictivo y lo peligroso. Por ejemplo, una persona adicta a la marihuana puede asociarse, por ejemplo, al hurto. El ser adicto se puede asociar al hurto, a robar carros, a robar celulares, a hurtar dinero, a atracar personas, a matar, ¿cierto? A ser apartamentero, por la necesidad de tener dinero para financiar el vicio, ¿cierto? Estas conductas pueden implicar algún daño en la persona que la realiza. O sea, una persona que desde lo natural tiene problemas de vicios o de adicciones, se está flagelando, se está haciendo daño a sí misma. Es lo que estamos hablando en lo natural.
el significado. Y también puede hacer daño al entorno donde vive, ¿no? Por ejemplo, un adicto al alcohol no solamente se hace daño a sí mismo, sino que al entorno, a la esposa, porque no es nada sano, no es nada bueno que una muchacha, una señora desarrolle su aspecto relacional y matrimonial, por supuesto, al lado de un vicioso, empezando hasta por lo más sencillo. Le afecta la buena salud, ejemplo, el mal aliento por causa del consumo de alcohol, lo que llaman el tufo, ¿cierto? O que llegue a tardes horas de la noche en esa condición a lacerar o a golpear, se ven afectadas las finanzas, se convierte en un mal ejemplo para los hijos, afecta todo el entorno en lo laboral, en todo. Los vicios naturales entornan todo el ambiente. Los vicios son eso, ¿listos? ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Ahora, pueden haber vicios en nosotros, claro. Hablando del cristiano nacido de nuevo, tenemos que tener cuidado porque hay una posibilidad grande de que aún estemos practicando vicios, no quizás a la altura de lo que te dije, pero la Biblia enumera otro tipo de vicios que no son relacionadas a los elementos alucinógenos, pero que sí tienen conectividad y que la Biblia los llama como vicios. Ahora, si nosotros estamos en Cristo Jesús, ¿qué dice la palabra si estamos en Cristo? Bueno, hay excepciones a esta norma en el sentido de que hay cristianos que han nacido de nuevo, pero vienen luchando con adicciones, con vicios. ¿Sí? Los vicios que una persona, por ejemplo, dice: pastor, la verdad, yo salí del mundo de la delincuencia, o salí del mundo de la drogadicción o del alcoholismo, y pasan 6 meses y recaigo en eso. Es porque hay una atadura espiritual allí. Los vicios hacen esto. Dice que los hábitos o los vicios son como cadenas que atan al hombre, espiritualmente hablando, ¿no? Y le quitan la libertad espiritual y lo mantienen preso en un pestilente pantano, en el pestilente pantano de los vicios. O sea, una persona quiere salir de allí, pero muchas veces no puede porque está atado. Pero para que esta persona y este proceso de los vicios, el enemigo lo coloca allí como una atadura con el propósito que esa persona se pierda y esté condicionada y limitada por ello. Por ello, estoy hablando puntualmente de los vicios. Por ejemplo, hay gente que tiene vicios de ir al casino y ganan, son cristianos aún, y de vez en cuando se pegan la escapadita de la iglesia, tienen 10 millones, 20 millones, van y juegan toda la plata y la pierden. Si luchan contra eso. Pero ¿cuántos creemos que el Señor quiere liberarnos de todo eso? En el nombre del Señor. No dice que recae cada 6 meses en la droga. Ya es tiempo de vencer ese vicio. Ese que recae con el cigarro, ese que recae en la pornografía, ese que recae en el adulterio, ese que recae en la fornicación. Es tiempo de romper ese vicio ya. Que se cumpla en nosotros como dice Daniel. Y no se halló en Daniel ningún vicio. Y no se halló en Daniel ningún vicio con el que le pudieran acusar. Ahora vamos a la palabra del Señor, de una lista de vicios que las vamos a estudiar minuciosamente. Muy bien, pero antes de estudiar esta lista de vicios, quiero tocar otro aspecto, y es: si nosotros ya nacimos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, como acabé de enunciar 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ¿de dónde? La Biblia va a dar una lista de vicios que aún quizás operan en nosotros. ¿De a dónde nos quedan esos vicios? Esos vicios se pueden denominar como que los traemos ¿de dónde? De nuestra antigua vida, de nuestra vida pasada.
Y yo no sé cuántos años usted y yo tengamos de convertidos, pero yo le puedo casi que asegurar al 100%, sin temor a equivocarme, que esos pecados o esos vicios que aún cometemos en nuestra vida posicionados en Cristo, no los aprendimos ahorita. Eso vienen con nosotros probablemente desde la práctica o desde la vida cuando no conocíamos al Señor. Y eso hacía parte, hablando de esa vida pasada, de la manifestación de la vieja naturaleza, de la herencia adámica, de la naturaleza de pecado. Allí la naturaleza de pecado se manifestó, empezamos a pecar, con ese pecado se convirtió en un hábito, porque quizás lo practicamos por un mes, después por 2 meses, después 1 año, después 3 años, después 4 años, después 5 años, después 8 años, 10 años. Llegamos a Cristo, nacimos de nuevo, le entregamos nuestra vida a Cristo, pero no nos despojamos de ese mal hábito. Y ahí va con nosotros hasta esta época que somos ya cristianos. De allí viene, y quiero mostrárselo por la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo número 20 en adelante, dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Si hemos sido enseñados, Efesios 4:20, voy en el 21, si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, en cuanto la pasada manera de vivir, ¿en cuanto qué? ¿Se da cuenta de dónde vienen esos vicios que ahorita los vamos a hablar? ¿Cuáles son? En cuanto a la en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está ¿qué? Aparece la palabra viciado, vicio, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí me hago entender allí? Entonces, la mayoría de prácticas pecaminosas que aún operan en nuestras vidas, aunque hayamos nacido de nuevo, aunque tengamos una nueva naturaleza y aunque nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, provienen de las prácticas pecaminosas del pasado, se quedaron pegadas a nuestras vidas, no cumplimos con el deber de despojarnos de ellas y se están convirtiendo en un impedimento para que Dios nos bendiga. Por ejemplo, si alguien aún, por ejemplo, dice mentiras en la actualidad, ¿usted qué cree? Que una persona ya siendo cristiana, lleva años en la iglesia o en la vida cristiana, practica la mentira porque lo aprendió ayer, teniendo 30 años de convertido, 10 años de convertido. No, hagamos el examen y verá que en algún momento dado de la vida le abrimos la puerta a ese vicio de la mentira y allí empezamos ese hábito, empezamos esa práctica. Después, digamos, como que la conciencia nos acusó, el Espíritu Santo nos reconvino, pero no rompimos ese vicio y después se convirtió, aunque somos cristianos, como en una actividad natural de la vida y no lo vemos tan malo. ¿Por qué? Porque allí en esa área contristamos y resistimos al Espíritu Santo y esto se convirtió en una atadura o en un vicio espiritual. A su nombre. Por eso que nos dice el Señor, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos, ¿cierto? ¿De qué nos toca despojarnos? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y se renovaos en el espíritu de nuestra mente. Quiere decir entonces que para podernos despojar de los vicios, ¿qué debo hacer para poderme despojar de los vicios? ¿Qué tengo que hacer? Sufrir o experimentar más bien
una renovación mental. Dígalo en alta voz, ¿una qué? Y cuando hablo de una renovación mental, no estoy hablando de que usted se quite la mente que tiene o la cabeza que tiene y se ponga otra, no. ¿Qué tenemos que hacer? Renovarnos. ¿Y qué es renovarnos? Es cambiar el chip. ¿Cómo así cambiar el chip, pastor? Le voy a explicar. En nuestra mente, los estudiosos le llaman a eso paradigmas. O le llaman modelos de ¿qué? Pensamientos. ¿Sí? ¿Qué es un modelo de pensamiento? O una estructura, también le llaman estructura de pensamientos. ¿Qué es una estructura? Es un cúmulo, ¿cierto? Es como un edificio, es una estructura de pensamientos. Es un cúmulo de información que está en nuestra mente por la cual nosotros nos regimos. Por la cual nosotros nos regimos, actuamos y pensamos de esa manera. Ejemplo, una persona, haré un ejemplo sencillo. Una niña se cría en un hogar donde el padre es violento, es machista, es tacaño, vio cómo era infiel, inmoral, y la niña pasa 10 años viviendo en esa casa, o quizás 15 añitos. ¿Qué estructura de pensamiento se puede crear en ella? No, ella le puede crear, por ejemplo, que el matrimonio es malo, que no vale la pena casarse porque casarse implicaría volver a experimentar el mismo dolor que mamá tiene. Y ella puede madurar el pensamiento de que todos los hombres son malos. Y casarse no vale la pena porque casarse implicaría volver a repetir la historia de la mamá. Ese pensamiento, que yo lo estoy llamando estructura de pensamiento, se formó a través de la experiencia de la crianza. Se formó a través de la experiencia visual. Se formó a través de la experiencia auditiva. Se formó a través de la experiencia vivida en el hogar. Pero ¿es cierto de que todos los hombres son malos? Uy, las hermanas ya me ponen a pensar porque no me responden. ¿Es cierto de que el matrimonio es malo? No. Por lo menos lo que yo he experimentado es que el matrimonio es una bendición. Pero a ella le pueden decir, mire muchacha, ennoviese, prepárese, cásese. Digo, no, yo prefiero, para vivir lo que mi mamá vivió, yo prefiero quedarme solita. Así como estoy muy feliz por la mala experiencia experimentada en el seno del hogar. Pero miremos el polo opuesto, aquella chica donde tuvo un buen padre proveedor, un padre respetuoso, un padre amoroso, un padre que honró a mamá, un padre que supo llevar la rienda. No era perfecto, pero llevó las riendas del hogar. La mayoría de esas chicas, ¿sabe qué dicen? Ay, yo quiero pedirle al Señor o que la vida me ayude y me dé un hombre como mi papá. Yo me quiero casar, yo quiero tener hijos. ¿Se da cuenta cómo se forma un paradigma, ya sea para bien o ya sea para mal? Lo mismo sucede, óyeme, cuando habla aquí de la renovación, que eso no viene con el nacimiento de nuevo. Dios te hace nacer de nuevo porque le entregamos la vida a Cristo. Dios nos cambió de naturaleza pecaminosa, nos dio una naturaleza divina. Pero la renovación de la mente no se activó el día en que nacimos de nuevo. La renovación de la mente significa que traíamos una cantidad de información incorrecta que la recopilamos del mundo, que la adquirimos del mundo a causa de nuestra manera de vivir. Pero ahora que llegamos a Cristo, a través del estudio de la palabra del Señor, el estudio concienzudo y revelador de la palabra del Señor, a medida que yo estudio la palabra, los pensamientos equivocados que yo traía del mundo, los conceptos que yo traía del mundo, empiezan a salir de mi mente y empieza a formarse una mente reestructurada con pensamientos establecidos por la palabra de Dios. ¿Cómo se llama eso? Renovación.
nos toca renovarnos. Quiere decir que si no nos renovamos, los vicios no se van a ir de nuestra vida. Dígalo fuerte. ¿Me toca qué? Renovarme. ¿Para qué? Para que los vicios se vayan de nuestras vidas. Ahora, la Biblia nos habla de algunos vicios. Dice, vestidos del nuevo hombre, pero quiero ir al versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira. Note bien que aquí este no es un vicio alucinógeno, como drogas o como alcohol, otro tipo de práctica de la que los que no conocen al Señor lo practican. No. Aquí la Biblia está hablando del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos, y lo primero que en este orden escatológico aquí o cronológico nos coloca es sobre la mentira. Oiga, en Daniel no había mentira. En Daniel no había mentira, porque le buscaron los vicios y no tenía. Qué bonito es, hermano, que en nosotros tampoco exista la mentira. Porque la mentira no hace parte del fruto del Espíritu Santo. Ayer hablamos algo de que todo aquello que se salga de esas 9 virtudes son obras de la carne. Pero no aparece la mentira como un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ayer dijimos que todo aquello que se salga de esas 9 virtudes, pues no es un fruto del Espíritu, más es una obra de la carne. Así que la mentira, número 1, es una obra de la carne, es un vicio carnal. ¿Cómo se adquirió? Quizás en el pasado. Quizás vimos a papá, a mamá. No que esto se haya convertido en una maldición generacional. Quiero aclarar, ¿no? Eso se llaman hábitos de pecado aprendidos. Si me hago entender, si un niño va creciendo y ve a papá y a mamá que el común denominador es que tiene un lenguaje mentiroso, ¿qué aprende el niño? Son conductas, diga conmigo, conductas aprendidas. Dígalo más fuerte que no lo escucho. Conductas aprendidas. Ahí no hay maldición generacional. Es que el niño, a través de ver a su mamita que siempre estaba echando mentiras, ella aprendió la conducta, la mala conducta de su señora madre. Y quizás esa semillita que sembró papá y mamá o algún hermano mayor o algún docente o algún compañerito de estudio se pegó a nosotros. Ahora ya somos cristianos, pero como practicamos tanto la mentira, llegamos a los pies de Cristo y eso se pegó allí en nosotros y ahora somos cristianos, pero tenemos ese vicio. ¿Qué hay que hacer con ese vicio? Estamos en ayuno, ¿no? Romperlo. Que se vaya. Que haya un antes y un después. Ahora, ¿cómo podemos dejar la mentira? Viendo lo nocivo que es la mentira y viendo cómo Dios la ve. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Proverbios 6:16 dice: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Y miremos en amplio espectro todos los textos bíblicos donde Dios habla de la mentira, que es repugnante. Dios aborrece, es un pecado aborrecible ante los ojos del Señor. Quizás en nuestro entorno uno diga: no es tan malo. Es que hace lo que no pensamos que es tan malo, para Dios sí lo es. Y la mentira ofende el carácter santo del Señor. ¿Por qué es mala la mentira? Porque la mentira es la esencia del diablo. Jesús le dijo a los discípulos, a los judíos que han creído en Juan capítulo 8, allí el versículo 32 para abajo, donde dice: conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. Y ellos dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor
Les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y padre de mentira. Cuando habla mentira, compléteme el texto, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de toda mentira. De suyo, esa palabra de suyo implica naturaleza. Quiere decir que si usted me quiere preguntar quién es el diablo, un mentiroso. La esencia de él es la mentira. Lo que más sabe hacer él es mentir. Quiere decir que la naturaleza de Satanás es la mentira, es padre, es el originador de la mentira. O si no, pregúntele a Eva cómo le mintió, cómo le engañó, y mire toda la Biblia, cómo la Biblia lo connota como un mentiroso. Quiere decir que la mentira es tan aborrecible por Dios, es porque cada vez que alguien miente le recuerda al diablo. Nos hacemos hijos del diablo cuando empezamos a echar mentiras. Por eso cuando una persona dice: ay, pastor, yo soy cristiano, pero usted lo nota echando mentiras a todo el tiempo, ese no es cristiano, ese está manifestando la naturaleza del diablo. Y nosotros no estamos llamados para manifestar la naturaleza del diablo, somos llamados para manifestar la naturaleza del Señor, que es verdad. El Señor es verdad. Ahora, ¿es nociva la mentira? Sí. La mentira no solamente afecta el presente, puede afectar la eternidad. No tengo todo el tiempo para hablarte de este tópico, porque de manera allí leve voy a hablar de otros vicios, pero le digo algo: es tan nociva la mentira que la Biblia dice que Apocalipsis 21:8 dice: y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos toca aprender? Como dice la palabra, hablar, desechando la mentira, empezar a hablar verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablemos verdad. Yo no sé por qué a nosotros nos da pena hablar verdad en algunos momentos y por qué algunos no se avergüenzan de hablar mentira. Mire, usted es una persona que va por la calle, escuche bien, se resbaló, se cayó, se rompió el pantalón y se hizo tremenda incisión en la rodilla, en las dos, y le está saliendo sangre. Y eso le está doliendo a punto de que quiere llorar, pero por no llorar, entonces le preguntan: óigame, ¿le dolió? Y la persona dice: los hombres no lloran, ¿cierto? No, no me dolió. ¿Qué he hecho ahí? Bueno, ¿y qué gana con mentir? O sea, ¿qué gana uno con decir: no me dolió, y esa rodilla está que le hace así? ¿No sería mejor decir: claro, cómo? Pues es apenas lógico que me dolió. ¿No es que me caí? Claro, y me está doliendo mucho. Ayúdeme, por favor, porque nos da pena. Pero no te viene el que dice: no me dolió, después sale caminando, se va a la esquina y empieza a llorar: Dios mío, mire ese golpe tan fuerte, porque de verdad hay un dolor muy fuerte. No, digamos la verdad. Por la verdad no nos vamos a ir al infierno. Que nos juzguen, que nos critiquen, pero digamos la verdad. Eso es como cuando usted lo invitan a comer y le preguntan: ¿tiene hambre? ¿Quedó con hambre? ¿Qué responde usted? ¿Qué responde usted? Cierto que usted muchas veces se ha quedado con el deseo de comer más porque le da pena y prefiere, sin darse cuenta, decimos: no, le cuento que estoy, mejor dicho, que no me cabe un tinto a cucharadas, estoy lleno. Pero usted está mirando para allá: ay, tan rico que me dieran aunque sea otro medio pollito. Por pena. No, digamos: sí, tengo más hambre, si hay otro poquito, deme, no hay problema. Si es que le están diciendo que quedó con hambre, es que posiblemente le quieren dar más. Entonces, ¿cuál es el problema? Diga que sí, que tiene hambre.
Porque lo mínimo que puede pasar es que el que le invitó le dijo, ay hermano, pues de malas porque no hay más comida. Pero no hay pecado. Pero el problema es que a veces decimos, no más porque estoy lleno. Mentira, nos cabe más o queremos más. ¿Aló? A veces nos preguntan, el viejo vicio de la mentira. Hermano, usted tiene problemas con su esposa porque lo ve que el uno llegó por un lado, el otro por el otro. No, hermano, mira que no. Estamos viviendo, mejor dicho, en el primer amor y están es que se divorcian. Diga la verdad. No, hermano, la verdad, no le voy a contar porque usted no puede estarle contando a todo el mundo esos problemas de hogar. Tiene que buscar personas de bendición. Decir, hermano, le pido el favor, si usted ve y está discerniendo que hay algún problema, si tengo una dificultad, ayúdeme a orar por una situación que se me presentó en el hogar. No necesita decirle todo, ¿no? Sí, pastor, es que me toca decirle todo, ¿no? Dígale, sí, ayúdeme a orar. Si usted no confía en esa persona, sí tengo una dificultad. Por la verdad, murió Cristo. A su nombre. ¿Me estoy explicando? Así es que se destruye ese vicio. Así es que se derriba ese vicio en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Dios es un Dios que respalda siempre la verdad. ¿Cómo será que hay gente, hermano, que ha cometido hechos delictivos? Y no con eso queremos justificar la parte delictiva, pero van ante un juez y dicen la verdad y le rebajan penas. Por el solo hecho de decir la verdad, le rebajan penas, es porque Dios respalda la verdad, aún está en lo judicial. Entonces usted queda bien paradito cuando habla la verdad, aunque haya cometido errores. Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hablad verdad los unos con los otros. Hable la verdad en lo comercial. En lo comercial, que usted va a vender algo. Mire, hermano, no se ponga con mentiras, porque por ahí dicen que es más fácil que caiga una persona que tiene una limitación que alguien que echa mentiras. No, diga la verdad. Voy a vender este celular y quizás ya tiene algunas cositas. Diga toda la verdad. Mire, este celular tiene esto, pero también tiene estas virtudes. Pero el precio es un precio justo y listo. Pero no necesitamos, hermano, engañar a nadie, porque no es a través de la trampa y la mentira que el cristiano es prosperado. No hagamos eso con la ayuda del Señor. Se lo digo, ¿vale? Número 1. Número 2, otro vicio. ¿Cuánto nos vamos a desatar de la mentira? Bueno, airaos pero no pequéis. Otro vicio que aquí está denominado, y me faltan algunos, no creo que va a alcanzar, y es el vicio de la explosión emocional llamada. ¿De dónde viene eso? Eso viene del viejo hombre. Eso viene del pasado. Eso viene, quizás en el caso nuestro lo aprendimos de alguien de la familia y aprendimos a ser así. Mire, ayer nos contaba un testimonio el hermano Jaime de cómo él le tocó hacer para ser libre de la ira. 80 días de ayuno fue que nos contó, porque se metió 40 días de ayuno para que Dios lo liberara de ese mal carácter, y salió del ayuno y por allá creo que fue y tuvo una dificultad con alguien. No sé si fue que golpeó a alguien. Sí, él fue sincero o discutió con alguien, y el Señor dijo: por cuanto hiciste esto, para que de verdad te liberes de eso, métete otros 40 días de ayuno, hasta quitarle eso, hasta derribar eso. Imagínense la atadura tan fuerte que es eso. Esas obras de la carne son como, ¿cómo le digo yo? Como lunares, en la cara, que a veces se pegan allí y no se quieren ir de nuestras vidas, pero hace parte de la conducta del viejo hombre. Este es un vicio. ¿Qué es un vicio? Algo que se repite, ya lo dijimos, continuamente. Entonces a veces no metemos marihuana, a veces no metemos cigarrillo, a veces ya nos apartamos del alcohol, pero somos mentirosos, ¿sí? O tenemos problemas de mal carácter en el aspecto de la ira. Entonces, ¿qué sucede? Nos limitamos o nos, ¿cómo se llama? ¿Qué término puedo utilizar yo aquí? O nos conformamos con decir, bueno, pero es que yo ya dejé el alcohol, pero dejo este pecadito aquí. ¿O será que el Señor nos quiere transformar?
¿Sí o no? ¿El Señor nos quiere hacer libres? No, pero dígalo con ganas. Diga conmigo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Aquí nos toca pedirle al Señor que nos libere de eso. Ahora, un domingo yo prediqué que la ira, o sea, a medida que nosotros crecemos en el fruto del Espíritu Santo, las obras de la carne mueren. Dígalo conmigo, ¿cómo es? A medida que el fruto del Espíritu Santo se desarrolla en nosotros, los vicios mueren. Entonces, a medida que, por ejemplo, se desarrolla en mí el dominio propio, ¿qué pasa con la ira? El dominio propio, ¿qué va haciendo con la ira? La va empujando. Imagínese que está dentro de nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros, que el dominio propio está en nosotros. ¿Qué hace con la ira? La va empujando, la va arrinconando, la va asfixiando, la va ahogando, la va llevando a una esquina, a un rincón. Y aunque esté en un rincón la ira, ¿ella se va a querer ir de nosotros? No, porque la carne no quiere morir. La carne es resistente. Eso no es cuestión de matarla en un día. Con eso no le estoy diciendo a la carne que resucite, ni diciéndole que no podemos vencer. Pero ahí va el Espíritu Santo llevándola a la rincona, y la carne está medio moribunda allí, siendo crucificada, llevándola a la muerte, y ella no quiere morir, ella se resiste. Pero a medida que nosotros desarrollamos el dominio propio, la ira va siendo tomada bajo control y se va yendo, y cada vez tiene menos fuerza sobre nosotros. Es la manera de vencer la ira. ¿A través de qué? Del dominio propio. Quizás usted salga del culto ahora, ese es el vicio suyo o el vicio mío que tenemos, ¿cierto? Y algo nos pase en la calle, ¿cierto? Y alguien nos diga algo y usted, como que el viejo hombre quiere levantar, pero allí viene el dominio propio. Y estás tranquilo y estás calmado y dice, no, esto no lo voy a hacer. Me voy a calmar en el nombre de Cristo Jesús. El dominio propio sale allí a tomar control. Y la misma palabra dice, perdóneme la redundancia, y dominio sobre esa explosión en el nombre de Jesús, hasta llevarnos a esa mansedumbre que nos habla la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Y la Biblia dice, y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces, para vencer este vicio llamado la ira, volvemos a confrontarlo con lo mismo. Pensar, venga, yo estoy airado por la situación que sea, Me dieron una mala noticia, me robaron un dinero, alguien habló mal de mí. Ayúdeme. ¿Por qué más nos podemos airar? Porque no me cedieron el puesto en el Transmilenio, porque me despidieron del trabajo, porque cometieron una injusticia conmigo. Ayúdeme. Porque me insultaron, porque no me tuvieron en cuenta, porque me trataron mal. Ayúdeme, por favor. Porque me cerraron con un carro, porque alguien me quitó un negocio que era para mí, porque alguien me está denigrando, porque alguien me está criticando a través de redes sociales. Hay cosas que pueden producir malestar. Pero si estamos con el malestar, una muy bonita manera de sacar ese malestar y matar ese vicio es preguntándonos lo siguiente. ¿Qué nos tenemos que preguntar? Venga, este enojo que tengo contra ese hermano, ese enojo que tengo contra esa persona, eso que estoy sintiendo, porque no nos podemos hacer los bobos de decir, no, yo no tengo nada, eso, ahí estaríamos mintiendo. Pero si uno está sintiendo ese malestar allí en el corazón, la pregunta confrontativa que tendríamos que hacernos es, ¿esto es un fruto del Espíritu o estoy actuando en la carne? ¿Estoy manifestando el fruto del Espíritu Santo, que es dominio propio, o esta es una obra carnal operando sobre mi vida? ¿Estoy ganando la batalla sobre la carne o la estoy perdiendo?
Y es allí donde uno dice, yo me he tenido que confrontar en estos tiempos con eso. Y la carne es a gobernarlo a uno, pero uno dice, no, esto es carnal, no estoy actuando en el espíritu. Y le toca a uno reconsiderar y decir, no, tengo que perdonar a esa persona. Tengo que sacar ese malestar de mi corazón. Tengo que arreglar esa situación, y ahí es donde empezamos otra vez a caminar y andar en el espíritu. ¿Listos? ¿Estaremos enojados con alguien en esta mañana? ¿Sí? Y si estás enojado o si yo estoy enojado, Señor, eso no es una obra del espíritu, esa es una obra de la carne. ¿Qué tenemos que matarla? ¿Qué tenemos que destruirla? Ese es un vicio que tenemos que sacarlo. Ahora, cuando concluyo aquí este aspecto del vicio de la ira, cuando una persona ya tiene ese común denominador, ese hábito de airarse, va a empezar a airarse por todo. Va a empezar a airarse por todo. A tener mal carácter por todo. Yo me acuerdo de un hermanito, muy buen trabajador en el campo, allí donde nosotros vivíamos, residíamos, que el hombre era y hermano, qué trabajador tan bravo, pero tenía una ira, una obra de la carne muy elevada, más que el fruto del Espíritu Santo en esa área. El hombre era cariñoso, era amoroso, sujeto, pero esa obra de la carne en él era muy fuerte. Yo me acuerdo que mi padre lo llevó a trabajar, pero ese hombre empezaba a trabajar, hermano, y no por contrato, y no lo paraba era nadie. Yo quedé fue asustado de cómo trabajaba, porque le rendía mucho. Pero era a las 12 en punto. ¿A qué horas? Tenía que estar la comida servida echando humo. El primer día llegó y pues mi madre no sabía eso. Sirvió la comida como a las 12:05. El hombre esperó un minuto y se fue. Se tomó pues lo que toman los campesinos para hidratarse y se fue a trabajar. Entonces mi madre en la noche le preguntó, hermano, ¿y por qué no almorzó? Digo, porque yo estoy acostumbrado a almorzar a las 12 en punto. Y si la comida no está a las 12 en punto y bien caliente, yo dejo la comida y me sigo trabajando. Pero el hombre se lo dijo así y no lo conocíamos, pero por dentro estaba era que se explotaba. Por dentro estaba era que se agarraba machete con el que se le atravesara. Estaba endemoniado. Pero no lo conocíamos, lo vimos normal. Le sirvieron su cena, se fue. Al otro día mi mamá se le volvió a olvidar. Y le sirvió otra vez 12 y alguito más. Ese hombre, hermano, más enfurecido así. Mi madre lo llamó, le pidió excusas, no. Y yo me fui a llamarlo, entre hermano Luis, se llamaba él. Hermano Luis, ya murió, por favor, vamos. Y era tanta la ira que cogía la macheta, estaba en un contrato de rocería, tiraba esa macheta pero con toda. Y yo era un niño, muchacho. Yo dije, hermano, que vaya a comer, que la comida está rica. Digo, es que yo cuando a mí no me sirve tarde, a mí no me gusta comer. Y mandó ese machetazo así. Y resulta que había un alambre. Y el alambre le devolvió la peinilla, que iba así, con el filo hacia allá, pegó allá. Le dio tan duro que rebotó y le cortó la frente. Y ahí sí él dijo, ahí en el nombre del Señor Jesús, Padre de la gloria. Pero ni así tragó, hermano. En serio, ni así fue a comer. Por la ira. Ya es un nivel, ya una persona así está influenciada por demonios. Resulta que ese era el vicio de él. De resto él no tenía otro vicio. Ese solo viciecito lo llevó a perder la vida. Hizo una rocería donde una hermana le dio el trabajo y ese señor, hermano, ese señor trabajaba como por 5 personas. Yo no sé qué tendría, pero ese señor tiene una habilidad para trabajar de parte de Dios muy bonita. Terminó, lo que era en 5 días lo terminó en día y medio. Cuando ahí le dice a la hermana, vengo por mi pago. Y dijo, hermano, usted terminó muy temprano, rebájele algo. No, ese señor no había quien lo cogiera de la rabia que le dio. Dios sabe que no me pague. No me pague, tranquila hermana, no me pague. Pero él era normal, o sea, hablaba normal, pero por dentro estaba mal. Se fue de la iglesia. Entonces un día, yo me lo encontré en una vereda que se llama Las Palmas y le dije, hermano, ¿qué pasó que no volvió a la iglesia? Estaba tan enfurecido. Me dijo, usted es mi amigo, usted me cae muy bien.
hermano Zamora, pero no vuelvo ni volveré. Le dije, ¿por qué? Y me contó el asunto, hermano, perdone la hermana y vaya y recíbale la plata. Ella le va a pagar. Ya por allá donde esa señora no vuelvo. Ya había pasado una semana. Él había sido un guerrillero. Y resulta que estaba ya convertido al Señor. Él había sido por allá una persona delincuencial por allá en los llanos orientales y estaba huyendo. Y ya era buen convertido, buen cristiano, pero se le quedó esa maña, ese vicio de la ira. Mire, hermano, esa ira lo llevó a salirse de la cobertura del Señor, a maldecir la hermanita, el Señor le quitó la cobertura y volvió a querer volver a ingresar. La rabia lo llevó tanto a querer y volvió a conectarse con alguien y allí como a la semana lo mataron porque se dieron cuenta que venía huyendo. Pero ya él llevaba años de haberse salido de eso. Estamos hablando de 15 años salió de ese mundo delincuencial y se enteraron, yo no sé cómo se enteraron, se salió de la cobertura divina y ese vicio de la ira lo llevó a que su vida se la quitaran. ¿Me está escuchando? Si es que es nocivo eso, es un vicio. Como cuando alguien pierde la vida jugando gallos, cuando alguien pierde la vida en algo taurino, como cuando alguien pierde la vida, hermano, jugando plata y eso es un vicio. La ira es un vicio. Pero ¿cuánto la vamos a echar para afuera en el nombre del Señor? Muy bien. Estamos en ayuno, ¿no? Usted no tiene problema de que me pase un poquito, ¿cierto que no? O no a decir lo que dijo un evangelista. Estaba en una vigilia, en una campaña, y él se alargó un poquitico y dijo, hermano, esto aquí vamos hasta amanecer. ¿Cuántos dicen que se quedan hasta amanecer? Todo el mundo dijo, amén. Dios, se quedará usted porque yo ahorita me voy a las 10. Mire, tanto es así que dice que esto le da lugar al diablo, ¿no? Ese vicio le da lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. Esos son vicios, ¿no? Vicios. Mire, quizás ya nos apartamos de la mentira, de la ira, del adulterio. Tira, pastor, yo era un fanático del adulterio, un fanático de la fornicación. Todo eso lo dejé. Venga, pero hay otro vicio aquí, el hurto. El hurto. Procuremos, hermano, en nuestro carácter no hurtar. Y hay 1000 maneras de hurtar, ¿no? 1000 formas, más que somos colombianos, ¿no? Y tenemos esa malicia, venimos con esa herencia de la trampa, del engaño, ¿no? No, pues ya gracias a Dios todos somos nacidos de nuevo. Pero en Colombia, ¿qué es lo que nos inventan para? Dicen los expertos que el dólar más, o sea, el dólar, la falsificación más acercada a la realidad del dólar se hizo en Colombia. El colombiano natural, que no tiene a Cristo, ¿no? Por naturaleza es sagaz, es mentiroso, por naturaleza es tramposo y usa la sabiduría y el entendimiento que Dios le dio, pero para pervertirla. Por ejemplo, ¿cómo hacen para llevar tanta droga a los Estados Unidos? ¿Cómo? Dizque en botones, dizque en el cabello, ¿no? En extensiones, me imagino yo, en los tacones de los zapatos. Oiga, ¿por qué no usar esa sabiduría, por ejemplo, para innovar en botones, pero para comercializar a nivel mundial? Pero innovan, por ejemplo, haciendo aguacates falsos y por dentro los tacan que el colombiano por naturaleza tiene eso que llama malicia indígena. Pero gracias a Dios que usted y yo ya nacimos de nuevo. Esa herencia maldita quedó destruida en la cruz del Calvario. Ahora somos hijos del Señor, hijos de Cristo, hijos del Señor, hermanos de Cristo, hijos de Dios. No necesitamos utilizar esa malicia, no. Ahora utilicemos los principios del reino de Dios para prosperar, para ser bendecidos por el Señor. Un hermano me contaba, dice que el que hurtaba no hurte más. Ese se apartó del robo, pero decía, un día me dijo, pastor, ¿sabe qué yo hacía para que no vaya a hacer eso usted en casa, no? Para que el recibo de la luz le bajara. Digo, pastor, eso es fácil.
le ponía dizque un imán grande y al contador para que esa cosita no girara tan rápido. Digo, es fácil y no se dan cuenta. Oiga, tremendo, ¿cierto? Las que no se inventan, es que se las imaginan. Bueno, sí, eso es tremendo. Tremendo. Yo me acuerdo que un hermano dijo que me comentó que ¿se acuerda cuando los tiempos de los buses de esos que usted no pasaba la tarjetica sino era con moneda? ¿Era con moneda? Bueno. Entonces, hermano, pues los conductores, ¿qué hacían? Hermano, le hacían un huequito a la moneda y le ponían un hilo delgadito y la metían, pero volvían y la sacaban. Oiga, tremendo, ¿cierto que sí? Más bien, hablemos de las cosas honestas, ¿cierto? El que hurtaba, ¿qué? Que nuestra conducta en eso sea impecable. Sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ahí es donde viene la bendición del Señor y vamos concluyendo. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Un vicio, o sea, hablar mal es un vicio. Son vicios que vienen, que los traemos del viejo hombre. Mira, una vez yo fui a Medellín, hermano, y los hermanos viejos en el cristianismo. Hermano, Dios me lo bendiga, ¿cómo está? Bien, Ave María purísima, muy bien. Oiga, ¿cuántos años llevan en el cristianismo? 10, pero todavía invocando a la Virgen, hermano. ¿Por qué no renovar ese lenguaje? ¿Por qué no decir más bien gloria al Señor? Ellos tienen varias muletillas en relación al lenguaje religioso. A ellos se les pega el Ave María. ¿Y cuál es el otro? Son modismos. Virgen, bueno, yo no sé cuáles serán porque yo no fui católico, pero tienen ese lenguaje. Venga, algunos no han renovado su manera de hablar y tienen lenguajes corrompidos. Dice la palabra, ninguna palabra corrompida, eso es un vicio, salga de vuestra boca. ¿Y cuántas dice? Ninguna. Ay, pastor, es que esa la dije porque fue por molestar, porque se me salió. Entonces necesitas limpieza de corazón, porque de la abundancia del corazón necesitamos limpieza del corazón. ¿Qué palabras deben de salir por la boca de un cristiano? Aquella que es necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todo vicio que se rompa hoy. Este ayuno ha sido una bendición muy bonita porque yo he visto hasta cambios en mi vida. Dios redarguyendo nuestros corazones y tomando el control. Así que vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Misión Bethesda, 21 días de ayuno y oración. Nos preparamos para una gran bendición. 21 días de ayuno y oración. Mes a mes caminamos sobre propósitos que nos han traído a una gran restitución. Y es por eso que finalizamos este año en 21 días de ayuno y oración. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre, disponemos nuestro corazón para entrar en un tiempo de ayuno y oración. Una invitación del Centro Misionero Bethesda.